¿Qué tal, amigos de Más TV? Nuevamente en un programa especial, Reporte Más. Esta vez tenemos una invitada, Andreina Hernández, quien nos va a hablar sobre un tema de mucha relevancia de este mes de marzo aquí en Boston. Ya les voy a explicar con detenimiento de qué se trata. Como ustedes saben, en Venezuela ha habido protestas estudiantiles que ya llevan más de un mes, ha habido más de 30 muertos, y el movimiento estudiantil ha conseguido eco en los estudiantes de Venezuela en todas partes del mundo. Mi invitada de hoy, Andreina Hernández, es precisamente una de las representantes de ese movimiento estudiantil aquí en Boston. Así que bienvenida, Andreina, a este programa. Gracias, Ana Julia. Bueno, para nosotros es verdaderamente un placer que vengas a conversar con nosotros, no solamente del tema de las protestas estudiantiles que se han venido realizando en Boston, sino de una protesta muy particular que ocurrió este mes, de hecho el domingo, creo que fue 23 de marzo, cuando vino a presentarse el afamado director de orquesta, Dudamel, que como sabemos es uno de los directores en este momento más importantes y más reconocidos en el mundo de música clásica, venezolano. Y hoy Andreina nos va a explicar por qué ustedes sintieron la necesidad de protestar frente al Symphony Hall este domingo, 23 de marzo, ante la presencia de Dudamel, quien iba a dirigir la Orquesta Sinfónica. Bueno, Ana Julia, nosotros principalmente íbamos a entregar panfletos, a entregar flyers a la gente, tanto la gente que iba al concierto como la gente que pasaba por el enfrente del concierto en el momento. ¿Qué pasa? Que como ese concierto iba a traer mucha gente latina, mucha gente cercana a Venezuela, o que por lo menos conocía a un venezolano o algo por el estilo, nosotros decidimos ir a ese lugar a entregar flyers e informar a la gente, que ha sido básicamente nuestro primer propósito desde que empezaron las protestas. ¿Qué querían informarle a la gente? Exactamente qué querían ustedes que los asistentes a ese concierto se enteraran? Queríamos informarles acerca de la situación en Venezuela, los derechos humanos que se están violando, la cantidad de muertes que han ocurrido en los últimos 15 años, cómo ha aumentado drásticamente la cantidad de muertes que han muerto en manos del AMPA, en manos de la criminalidad. Y ¿cuántas personas han muerto en los últimos años en Venezuela en manos del AMPA? No sabría decirte el número exacto. Tengo entendido que el año pasado fueron 25.000 personas. 25.000 en los últimos 5 años es más de 100.000 personas. Exactamente. Pero lo que nosotros estamos tratando de decir es que literal, así como puedes ver ahí, ha aumentado drásticamente a medida de que va pasando el tiempo. Cada vez son más las personas, ni siquiera solo estudiantes, cada vez son más las personas que son víctimas del AMPA. Yo, por ejemplo, tuve una persona de mi familia, no familia directa, pero que fue interceptado en un túnel y fue asesinado. O sea que el problema, una de las cosas que veo que sale inmediatamente a la conversación es que los estudiantes en Venezuela y los jóvenes en Venezuela se sienten amenazados por esta creciente, dominio del AMPA común de las calles. Tengo entendido que es muy difícil no solamente salir de noche, sino a veces regresando a las universidades. Hay un peligro constante que lo sienten mucho los jóvenes. De hecho, me están pasando un papel en el que dice que son más de 200.000 muertos en los últimos 12 años. O sea, básicamente, después de, aquí dicen, durante la Revolución Bolivariana, el papel que me acaban de pasar, más de 200.000 muertos por el AMPA común. Ahora, eso es algo que, obviamente, yo tengo también sobrinos, hijos venezolanos, y eso es una cosa que, de hecho, un sobrino mío me dijo, bueno, ¿y qué importa? O sea, si aquí ya la vida no tiene valor, ¿no? Queremos un gobierno que respete nuestros derechos humanos
y que le dé valor a nuestras vidas. Eso es lo primero que sale en esta conversación contigo. Pero, ¿qué pasó el 12 de febrero? Porque tengo entendido que la organización a la que tú perteneces nació el 12 de febrero. Primero, dime el nombre de la organización y cuál fue el objetivo del inicio de esa organización. Bueno, Estudiantes Boston surge el 12 de febrero en la noche, cuando yo tenía pautado reunirme con una prima mía y con una de sus amigas para conversar. No teníamos ningún tipo de propósito, simplemente nos reunimos ocasionalmente. Y yo, antes de llegar a donde nos íbamos a reunir, me enteré de lo que había pasado. Y cuando llegué para allá... ¿Qué había pasado? Bueno, 3 estudiantes murieron ese día y muchos otros fueron encarcelados, ¿Qué estaban haciendo esos estudiantes ese día que murieron? Primero, ¿quién mató a los estudiantes? Y segundo, ¿cuál era el evento en el cual ellos estaban participando? Bueno, había una marcha organizada para ese día, porque era el día de la juventud, era el día de la juventud y los estudiantes se organizaron para salir a las calles. ¿Qué pasa? Hubo un momento en el que se produjo un enfrentamiento con la Guardia Nacional Bolivariana o con la Fuerza Armada Nacional, donde cuando chocaron, empezaron a lanzar tiros al aire, supongo. Bueno, tengo entendido que uno de los muertos se identificó que la persona que mató a uno de estos estudiantes era el guardaespaldas de un ministro. Así que eso es parte también del problema que se está viviendo, sí, es el abuso de poder. Sí, bueno, pero aún así son gente que está directamente controlada o afianzada con el gobierno. Dime, ese día que nació tu movimiento, por cierto, yo estaba en Venezuela. Y una de las cosas, para traer también el tema de Dudamel, es que ese día el director, uno de los directores de orquesta más famosos del mundo, Dudamel, estaba visitando Venezuela y ese día dirigió la orquesta juvenil venezolana. ¿Qué pasó? Que los jóvenes consideraron la conducta de Dudamel una conducta inaceptable, que me imagino que es parte del origen de por qué ustedes fueron a protestar el domingo en el Symphony Orchestra de Boston. ¿Qué pasó ese 12? Tú nos estás diciendo, murieron 3 estudiantes. ¿Qué fue lo que no les gustó a ustedes de la actitud de Dudamel? Al final, él estaba dirigiendo una orquesta juvenil, el Día de la Juventud. Ajá. Lo que yo personalmente y la mayoría de la gente que sigue mi organización, estamos en contra de la actitud de Dudamel ante las cosas que están pasando en Venezuela. Él se mantiene imparcial en un momento en el que realmente Venezuela necesita ser, no sé si promocionada es la palabra, necesita ser canalizada la información. Tiene que, Dudamel debería de pronunciarse a favor de los derechos humanos. No se tiene que pronunciar con ningún partido, simplemente tiene que darse cuenta de que los derechos humanos están siendo violados y de que... O sea, ¿tú piensas que que una de las razones por las cuales hay tantas protestas con celebridades como Dudamel es porque en Venezuela lo que está pasando no es que simplemente hay una polarización de la sociedad, sino que hay un gobierno que está usando la fuerza para violar los derechos humanos de los ciudadanos y que ustedes esperarían que una persona con la notoriedad internacional de él usase precisamente su influencia y la posibilidad de decir algo, claro, y tener la atención del mundo para denunciar la violación de los derechos humanos en Venezuela. ¿Eso es lo que ustedes quisieran que hiciera Dudamel?
Sí, precisamente eso. ¿Qué otra? Tengo entendido que hay otra, es una pianista que creo que tocó en la inauguración del presidente Obama, que sí se ha pronunciado en contra de los derechos humanos, Gabriela Creo que Gabriela Montero. Montero, sí. ¿Cómo comparas tú la actitud de Gabriela Montero con la de Dudamel? Bueno, Gabriela Montero realmente ha sido una persona que ha utilizado su influencia y su poder para dispersar la palabra, la verdad, la injusticia que está pasando en Venezuela hoy en día. Utilizó su poder para expresarlo y no se está manteniendo neutro. Hay un quote de John F. Kennedy que dice, básicamente, el lugar más caliente del infierno está reservado para aquellas personas que se mantienen neutros en un momento de un conflicto moral. Muy potente esa frase, la verdad. Es muy potente, pero realmente eso es lo que yo pienso que que si tú estás en una posición neutra, en un momento de un conflicto moral tan intenso como el que está viviendo Venezuela en este momento, la neutralidad es complicidad. La neutralidad es complicidad, correctamente. Ahora fíjate, Adriana, bueno, eso nos está terminando la primera parte de este programa, pero no quisiera terminar esta primera parte sin traer a colación otro elemento que creo que es importante, porque una de las cosas que tú estás diciendo es que los estudiantes venezolanos sienten que se están violando los derechos humanos, no solamente porque hay cientos de estudiantes que han sido presos, hay más de 30 estudiantes que han muerto, pero es que también el derecho a la expresión está siendo confiscado. Entonces, programas como este, es muy difícil tenerlos en Venezuela. Y el gobierno, de una u otra manera, tengo entendido, ha ido controlando, censurando, así que los medios de comunicación o se autocensuran o son censurados por el gobierno. Por lo tanto, el hecho de que existan personalidades que estén en la frontera del conocimiento, tanto intelectual como musical, y que tienen el auditorio del mundo, esa es, digamos, la petición que ustedes tienen de personas que pueden tener acceso a la prensa, pueden tener acceso a los medios de comunicación porque trabajan fuera del país, y ustedes esperarían que fueran un poquito consecuentes con la lucha que ustedes están llevando a cabo en Venezuela. Entonces, bueno, aquí estamos al final de la primera parte de Reporte Más. Cuando regresemos vamos a hablar muy en concreto qué pasó ese día 23 de marzo en el Symphony Hall cuando el famoso director de orquesta venezolano Dudamel se presentó para dirigir la Orquesta Sinfónica. Ya volvemos, no se vayan. Regresamos con Reporte Más en unos minutos.